Juan Ponce Valenzuela y este es su programa La Otra Caja de Pandora. En esta oportunidad conversaremos con Leslie Moreno Custodio. Ella, periodista independiente, hace cobertura de diferente naturaleza y además informes en profundidad. Ella, a comparación de otras entrevistas, no solamente hace las fotografías, también acompaña sus informes periodísticos con su redacción. Esto es lo que exige estos tiempos en el nivel profesional en las coberturas periodísticas, tanto su texto como su fotografía. Ella no solamente tiene interés en mejorar, especializarse en estos informes de largo aliento, también ha decidido seguir una maestría en antropología visual en la Universidad Católica. Sin duda, estos estudios complementan para su trabajo periodístico, tanto en redacción como en fotografía. Ella va a compartir con nosotros precisamente estas inquietudes y sus diferentes coberturas que datan desde el año 20 en términos de cobertura de manifestaciones y informes de larga data todavía 3 años anteriores, 2018, 2019 y 2020. En breve nos vamos a conectar con Leslie Moreno Custodio. En esta ocasión con Leslie Moreno, periodista dedicada también a la fotografía, digamos que en su labor profesional hace el rol de redactora y fotoperiodista. Y además, debo suponer que también el video, porque es parte de la contemporaneidad en ejercer el periodismo de estos tiempos. Leslie, bienvenido a La Otra Caja de Pandora. Gracias, Juan. Gracias por la invitación. No, a ti, más bien por aceptar y conversar con esto que parece un nicho de solo fotoperiodistas, lo cual no es tanto así, sino es la fotografía en términos de recursos de comunicación, ¿no? Uno nunca sabe cuándo una foto resulta siendo periodística. Si es porque la tomó un periodista o porque salió publicada en un medio, o por una circunstancia X resulta siendo periodística porque vaya por la coyuntura, por el personaje, por el hecho, en fin, porque simplemente ingresa a los medios de comunicación como parte, digamos, de la dinámica de la sociedad en términos de comunicación social, ¿no? Eso es la otra caja de Pandora, además de estos tipos de atrevimiento de hacer, de preguntar cosas. Y cuéntanos algo más bien de ti, cómo es que eh, fusionas estas dos labores, la de escribir, investigar y me imagino tu inseparable cámara fotográfica o que también graba video. Sí, sí, en realidad yo comencé estudiando periodismo, teniendo la idea de contar historias, ¿no? De sentir esta responsabilidad social. Bueno, siempre la he sentido muy, muy presente. Y es más bien que yo descubro la fotografía un poco tarde en mis estudios, pese a que no había sido consciente de lo cercano que era en el espacio familiar. Y es a partir de este descubrimiento que decido incorporar en mis trabajos, que eran más de corte escrito, ¿no? Para además webs, em, la fotografía. Entonces empecé con una camarita y en algunas redacciones, pues, en las que trabajaba sabían que tenía mi cámara, entonces me decían, ya, tú puedes ir y que haga determinada cobertura. Entonces yo feliz, ¿no? Porque podía ya poner en práctica algunas otras nociones e intereses que tenía. Y digamos, desde ese entonces he tratado de que todos mis trabajos, o al menos gran parte de ellos, tengan este componente, tanto escrito, pero que de todas maneras tenga algún componente visual, ¿no? Hago un poco de video, pero más que nada es la fotografía lo que me ha movido y me ha motivado a poder contar otras realidades. Em, y dentro de esto, pues, está lo que podría decirse que hay algunas asignaciones que son de carácter más como fotoperiodista clásico, digamos, ¿no? Lo que sucede en el momento,
Y hay otras que son más como de corte documental, donde tengo mucho más tiempo, donde puedo acercarme un poco más a las personas, poder conocerlas mucho más para conversar con ellas y que me cuenten también un poco de cuáles son sus perspectivas y saber plantear una mirada que ya no es solamente lo que sucede en el momento y lo que se tiene por una objetividad, que en realidad termina siendo o incluyendo también la visión del fotógrafo. No, de hecho que la experiencia personal digamos, y las opiniones de alguna manera siempre están presentes en el informe, ¿no? Si no hay una postura, si no hay una definición, en verdad, pues la misma nota le faltaría personalidad, ¿no? Al menos eso es lo que he experimentado, ¿no? No, exacto. Y es que durante mucho tiempo, incluso durante la formación periodística, se creía o se tenía muy en alto esta idea de la objetividad, ¿no? De hallar la verdad y contarlo tal cual. Pero en realidad hay una mirada, ¿no? Tanto de quien escribe como de quien crea estas imágenes, fotografía. eh, y creo que no es, o sea, no es malo tenerlo, sino es más bien transparente poder comunicarlo eh, para poder también aportar, ¿no? Desde esta variedad de miradas. No, sin duda. Y además, tú tienes experiencia digamos, en responder periodísticamente de una forma independiente ahora, ¿no? Pero tú me comentabas que antes estuviste, digamos, no de forma independiente. ¿Con qué medio estuviste o en qué plataforma? Sí, yo inicié en realidad realizando reportajes de investigación en medios como IDL Reporteros u Ojo Público, y fue a partir de ahí que empecé a dar mis primeros pasos en fotografía, ya con más detalle y mucho más tiempo en las coberturas en Ojo Público. Y es más bien ya en este segundo espacio en el que puedo salir a las calles, ¿no? Cubrir diversos tipos de, digamos, desde manifestaciones, protestas, historias ambientales, problemáticas sociales, y creo que eso fue muy decisivo y generó un impacto en mi forma de mirar y en mi carrera también, en lo que yo quería contar a futuro. Sí, ya que hablas de ojo público y trabajos que has hecho ahí, hay una que, husmeando para esta conversación, encontré una que me interesó visualmente. No logré leer todo el texto, pero es un tema sobre, me parece que era tala ilegal de maderas. Y ahí unas tres fotos me parecían magníficas, tenía mucha personalidad, una visión bien clara, o sea, no descriptiva, ¿no? Sino es, digamos, intuitiva e insinuante y te abre, digamos, vamos a decirlo, te mete un poco al tema sin decirte, oye, ya pues, ¿no? No, una cosa de esa que son fotos, pueden haber, ¿no?, del mismo tema 10 20 fotos y de repente ni te recuerdas de ninguna, ¿no? Pero en esa serie me parece interesante la condición de fotógrafa. Sí, trato de, digamos, de incorporar esta mirada, no solamente para generar una diferencia con otros trabajos, porque en la actualidad hay muchos fotógrafos muy buenos, fotógrafos, fotógrafas, que están realizando trabajos desde sus espacios, ya sean independientes o en medios más tradicionales. Y yo creo que eh, busco un poco descubrir una mirada propia, que además es todo un proceso, yo no creo que lo haya logrado, pero me gustaría encontrar un camino que ayude a recordar una imagen, que ayude a que quien lo vea diga, este tema es importante o al menos hay algo de lo que hablar, ¿no? Y que finalmente termine sumando, aportando a un debate en la sociedad, porque es difícil a veces tener esta idea de que una foto cambia, puede cambiar toda una situación. Y son muy pocas las oportunidades en las que el fotógrafo puede realizar una toma de este tipo. Pero sí creo, sin embargo, que uno puede abrir conversación con una imagen, ¿no? Entonces, desde mi espacio también voy intentando realizar este tipo de proyectos. Y aprovecho este segmento que hablas para preguntarte sobre en este momento en tu currículum dices que estás haciendo un estudio posgrado en antropología visual.
y me atreví a pensar que qué bueno que está haciendo su maestría. Pero cuando terminé de leer el texto completo que era antropología visual, dije, entre mí, y me atrevo a comentártelo, que mejor hubiese sido otra, digamos, otra disciplina dentro de las ciencias sociales o humanidades que no te aíslen demasiado precisamente del área periodística que comprende toda la dinámica de la sociedad. Aparte de la introversión personalísima que puede ser la tuya y la inquietud, pero el fotoperiodista por lo general debe saber, debe conocer la dinámica de una sociedad, como la complejidad que ella misma tiene, ¿no? De ahí mi inquietud de preguntarte, ¿no? Si tratas de resolver tu propia identidad tú a través de la antropología visual y no la sociología, que es la sociedad que es la dinámica en la que uno tiene que entenderlo. Por lo menos te lo digo como fotoperiodista, del que si no lo ejerzo directamente, por lo menos percibo así la sociedad, ¿no? Sí, bueno, por un lado es difícil porque no hay muchos programas de posgrado que aborden o le den tanto espacio al aspecto visual. No hay un programa de sociología visual, por ejemplo. Tiende más bien a los programas que existen ahora hacia lo académico, hacia el análisis, pero en texto. Y el de antropología visual, pues creo que sí termina aportando porque no solamente te permite entender esa otredad, ¿no? Qué es lo que sucede en un lugar, sino también abordar el tema de cultura. Y a veces esas culturas no son forma o prácticas no son pues individuales, son más bien colectivas. Entonces, creo que hay una línea delgada así entre la antropología y la sociología. Pero lo que quiero con estos estudios más bien es que sumen hacia mi práctica periodística, ¿no? Hacia esa mirada visual de poder comunicar y conversar con otras personas, lo cual pues al final termina siendo enriquecedor. Sí, no, es un comentario que te lo hago, ya que esta es una conversación abierta Ujú. cometo errores, pero prefiero cometer los errores hablando que puedo pensarme, porque no le pregunté de repente, no puedes dar más luces, porque obviamente otros colegas que vean, otros jóvenes que quieran orientarse en lo mismo que estamos conversando, pues esta conversación ayudar a resolver algunos dilemas personales para elegir qué opciones para una maestría, ¿no? Sobre todo para los que, digamos, jóvenes que se atreven a hacer, digamos, que se atreven a entrar a esta carrera, a esta profesión de periodismo en general, que por lo general muy pocas veces son bien reconocidos y en muchas de las veces siempre somos blancos de ataque de uno y otro lado y como tú habrás experimentado en un momento, a veces uno es sin querer solo con la intención transparente de informar bien, porque tienes una perspectiva, tienes una postura, y podemos cometer, digamos, no errores, sino atrevimiento de hacerlo, y a veces somos mal interpretados, porque al final muchas de las acciones periodísticas tienen un resultado posterior. En el momento del calor es probable que estén fastidiados, pero pasan los días, 2 días, porque el periodista está pensando en eso, no está pensando solo del momento, como se podría decir, la noticia, ¿no? No, la noticia como un hecho de coyuntural que explote en el momento, sí, pues, pero los hechos, y tú sobre todo que trabajas con publicaciones de largo aliento, ¿no? Con investigación, en todo eso, uno ve en perspectiva mayor, no es inmediatez, sino a largo plazo. Y por lo tanto, tus notas, de repente se puede sentir en la sociedad los efectos, ¿no? No en de inmediato, sino en un corto plazo y largo plazo, ¿no? Sí, sí, sucede. Sucede que muchas veces uno va a campo o sale con la idea de obtener determinado testimonio, determinada historia, voy a hacer esta foto, ¿no? En tal lugar, pero también uno tiene que tener en cuenta que las personas involucradas en estas historias pueden tener cierto, cierta duda sobre la práctica periodística porque pues en los últimos años se ha grabado creo que mucho más esta figura del periodista de qué es lo que hace, ¿no? E incluso en las marchas he visto como a veces gritan prensa basura, ¿no? Y uno está con la cámara y a veces uno está simplemente ahí cubriendo lo que sucede, pero ya desde el momento en que uno está ahí con su equipo, puede ser juzgado como que por qué estás ahí, ¿no? A qué intereses estás respondiendo. Y eso es importante, creo, dejarlo en claro, ¿no? Tanto para la seguridad como para que
otras personas puedan también compartir sus historias. Sí, sin duda estamos en una sociedad que cada vez más se polariza y a veces toma más tiempo encontrar un espacio de consenso, ¿no? Y además que faltan actores y liderazgo para precisamente crear esos espacios. Y en estos momentos solamente son los medios de comunicación, los comunicadores, vamos a decirlo, que están tratando de buscar esos espacios, ¿no? Pero no es parte de la dinámica de la sociedad en términos políticos, que debiera serlo, ¿no? Que es lamentable que no estemos en esa situación. Pero aprovechemos para ver tu material que has compartido y nos contarás, ya que hemos hecho una breve introducción más o menos de la pasión, tu formación, y eso lo vemos en las fotos. La gente va a decir, oye, pero no me más, ya me cansé de verlo. Así que vamos a compartir las fotos y seguimos hablando de tu trabajo, ¿no? Esto es de una serie que me has compartido como ollas comunes y Te cuento un poco cómo va. Lo que sucedió es que al inicio de la pandemia fue muy difícil realizar como independiente algunas asignaciones que estaban en camino, incluso se quedaron en stand-by. em, y uno tenía la duda, ¿no? ¿Sale o no sale de manera independiente? ¿A quién responde? Y un poco de ver qué es lo que sucede alrededor. Yo vivo en San Juan del Urigancho, ya, y ya se veía en las calles que habían algunas personas que necesitaban alimento, que su situación no era estable, se habían quedado pues también en pausa con todos estos primeros meses de pandemia. Y es que llego a poder conocer el trabajo que realizaban mujeres detrás de las ollas comunes. Entonces, esto inicia visitando un par de ollas comunes en San Juan del Urigancho, pero también algunas en Villa María del Triunfo, en Manchay, para ver todo este trabajo de principalmente las mujeres participando, buscando el alimento, ¿no? Recorriendo además distancias que, digamos, desde el punto de acopio hasta los mercados o hasta algún lugar que les pueda dar alguna donación de alimento. Y estas mujeres me permiten estar en esos espacios, pero también después de un tiempo de acompañarlas, me permiten ingresar a sus hogares, conocerlas más, conocer sus motivaciones. Y es por eso que se divide en dos partes, porque el segundo capítulo, digamos, de esto que son las que estamos viendo, está vinculado a esa motivación que fue realizado como parte de una beca de mentoría en la que participé con Seven Academy, en la que ya pude explorar con más detalle quiénes son estas mujeres y por qué están realizando todo esto, ¿no? Más allá de la evidente falta de trabajo, de la enfermedad de por medio y una necesidad de comida, y era que muchas de ellas eran madres, ¿no? Y tenían este interés pese a la situación en la que están, cuidar de sus espacios, cuidar de sus niños, y cuidar del grupo con el que vivían, ¿no? Entonces fue, sí, algunos meses en los que las acompañé, ¿no? A realizar como parte de sus labores de cocina, de poder estar con ellas. Y opté además por el blanco y negro porque era una situación que uno ya no sabía cuándo iba a terminar, ¿no? De lo que dijeron inicialmente, cuarentena 15 días, y se extendió y uno no sabía. no, y además que, digamos, el blanco y negro nos induce, nos encamina rápidamente a lo emotivo, ¿no? O sea, el sentido de solidaridad va más directo, ¿no? Por lo menos en la lectura visual, ¿no? No, este fue el 2020, ya sí habrá sido 3 meses después de iniciar la pandemia. Yeah. Entonces ya se habían dado estas pequeñas organizaciones barriales y era cuestión de ir, acercarme, contactar, porque tampoco es que tenía al inicio los contactos ni sabía por dónde empezar, pero sabía que había una situación ahí que era necesario visibilizar, ¿no? Y al inicio no se le prestaba atención, ya después de ello sí empezaron a hacer otros reportajes de las ollas comunes, de la necesidad que tenían, de incluso apelar pues a la solidaridad de terceros, y yo creo que en ese sentido también se logró esto con este reportaje, ¿no? Parte de él fue publicado en Salud con Lupa. Bien. De aquí pasamos a este es el corredor minero. Sí, eh,
A ver, estoy ¿Dónde? volviendo a ver el de las ollas, Claro. el de ¿Esto las dónde mujeres. es? Ah, ahí está. Sí, es el área que es llamada Corredor Minero, que se encuentra en el sur entre las regiones de Arequipa, Cusco y Apurímac, pero principalmente este proyecto se desarrolló entre Cusco y Apurímac, donde se encuentran estos grandes megaproyectos mineros que extraen principalmente cobre. Y pues como sabemos, el Perú es uno de los países que tiene una gran producción minera, aporta grandes activos a nivel de exportaciones. em, pero no se ha hablado tan al detalle con cuál es la situación de las comunidades que viven cerca de estos proyectos. Entonces, digamos, estas son algunas comunidades que se encuentran aledañas, por ejemplo, a proyectos Las Bambas, que es de capitales chinos. Está otro proyecto que es de Antapacay. eh, y más bien lo que se busca es poder visibilizar cuál es la situación en el lugar, ¿no? Porque han habido ya historias en años anteriores, digamos del 2015, donde incluso hubo un muerto en esta zona. U- Se dieron casos, ¿no? Muertes por estas disputas entre tierras y qué sucede alrededor. Y es un poco más explorar estas temáticas ambientales y darle un poco de continuidad, ¿no? Decir esto no ha terminado. Ujú. Pasamos a otro informe que también tiene que ver algo con, digamos, afectados, ¿no? En este caso en el mar. Sí, la historia del derrame de petróleo pues ha sido muy conocida desde el momento en que estalló. Partes de estas fueron para el diario El País de España. Y en realidad al inicio, porque se divide en dos etapas, algunas de estas fotografías fueron de lo que sucedió días después, ¿no? Las personas, voluntarios, vecinos de la misma zona, yendo a recoger el petróleo, tratando de entender cuál realmente era el impacto, ¿no? Porque se creía que era una cifra, que era mucho menor. Después aumentan a 5.000 galones y de repente llegaron a 11.000. Entonces, había toda una problemática detrás, ¿no? Porque las personas se preparaban para el verano, que es una temporada de trabajo en playas, además, afectando pesca, afectando turismo, afectando los negocios. Y, por ejemplo, esa foto, ¿no? Donde la mujer está recogiendo con un vasito descartable el petróleo, como si eso fuera a, pues, de alguna forma a mitigar el daño que ya estaba hecho. Y la segunda parte, que es una continuación. Disculpa, una continuación de esta historia, ya fue a un año más bien de qué es lo que ha sucedido. Fue publicada con otro medio internacional que es Diálogo Chino para ver el impacto ambiental y si había habido alguna subsanación o cuál es la tarea pendiente, porque la empresa Repsol decía, ya las playas todas están limpias, pero esa foto las que vemos son de hace un año, son a un año, y a un año esas piedras están con restos de hidrocarburos todavía y los pescadores todavía reclamando que no podían volver al mar, eh, mostrando incluso con sus manos, ¿no? Mira estas rocas, mira cómo está manchado. eh, y pese a que recibieron pues compensaciones de algún tipo, algunos, no todos, digamos, no compensaba la pérdida que ellos estaban experimentando. Porque es difícil, no sé, yo me imagino de la noche a la mañana quedarme sin poder trabajar y sin tener certeza de cuándo volver a hacerlo, con toda la experiencia y el trabajo que además en muchos de estos casos es generacional, ¿no? Son padres que le enseñan a sus hijos a pescar y siguen así y de repente ven su ambiente, su espacio contaminado. Y sí, sí, fue una cobertura, digamos, a la que le di un mayor seguimiento. Leslie, pregunto, para que sepan, este informe, esos dos que dices, tanto para el país y chino, ¿es, Diálogo chino. es este texto y foto o foto y texto o cómo fue? En el caso del país fue fotografía, fue una comisión en la que específicamente tenía que hacer la cobertura fotográfica, Bien. ¿no? Y eso de manera independiente, buscando algunos espacios, también conversando con los periodistas que estaban encargándose de la parte de redacción,
Y para la cobertura ya a un año con diálogo chino, sí se me encargó hacer el seguimiento escrito, ¿no? Entonces tuve que hacer un informe, averiguar qué es lo que está pasando, qué es lo que están realizando em, las instituciones encargadas de fiscalizar, por ejemplo, de obtener las muestras del mar, y también tenía que acompañarlo con fotografías, ¿no? O sea que ahí lo que se dice es se firma texto y foto, Leslie, ¿no? Sí, exacto. Bien, seguimos con Leslie. Tiene interesantes temas. Me imagino que tiene muchos temas guardados que todavía no nos ha querido compartir con nosotros como primicia, ya que estos han sido ya publicados, pero es normal. Los temas toman tiempo en ir construyéndose y a veces hay que verificarlo, ¿no? Como corresponde. Este es el tema de derechos humanos, Ese es el caso de Eulogia Guzmán, que es ¿Mm? una mujer campesina en Cusco, quien fue víctima de violencia obstétrica. Entonces es uno de los primeros casos, además, que llega a la Corte Interamericana para poder ver cuál es la situación de eulogia, de ver qué daños se le han realizado, porque es una práctica, digamos, que está internalizada, que a veces las mujeres experimentan, que no debería ser. Y era ir y conocerla a ella, ¿no? Ir a Cusco, ver un poco de su día a día, de poder conversar con ella y que ella cuente más bien cómo fue su experiencia en para este reportaje, pues me encargué de la fotografía solamente, em, y era visitarla en la comunidad de Laime, en Yanaoca, en Cusco. Y es un proceso pues que ha durado mucho tiempo, ¿no? De manera legal, donde ella ha tenido además acompañamiento por parte de unos abogados que han llevado su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que estaba por resolverse en pandemia, pero todavía pues está tomando su tiempo, ¿no? Podría marcar además un precedente, porque ella perdió a su hijo como parte de esta práctica. De esta mala praxis cuando él dio a luz, porque él dio a luz y el niño pues em, tuvo dificultades ya en su organismo, creció mal y no pues vivió mucho tiempo. Y ella lo visita pues hasta ahora en el cementerio que está muy cerca a su casa y lo bueno de esta historia fue que fue para Salud con Lupa fue que me dieron más libertad, ¿no? De poder yo plantear cómo es que quería retratar esta historia, cómo quería contarla, y es por eso que juego un poco con, digamos, con el barrido, por ejemplo, de Eulogia pasando en el cementerio, em, y podemos acompañarla, ¿no? Incluso con el uso del blanco y negro. eh, este caso, estamos hablando de qué año data. No lo que has hecho como informe, sino el caso médico. El de ella es el 2003. En el 2003 a ella le pasó esto, ¿no? O sea, Por en el tener periodo malas condiciones de atención. no ha sido el periodo de Fujimori. No, 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 no ha sido ligado, digamos, con Claro, porque la todo mayoría, este otro tipo de violencia que se ha hablado, ¿no? claro, por eso que cuando me hiciste obstétrico es que la mayoría de los casos, por lo menos de resonancia internacional, ha sido en el periodo del gobierno de Fujimori, ¿no? Ujú. Sí, sí, pero estos casos fueron más, digamos, otro tipo de violencia también. em, y para este más bien fue algo que, digamos, no debía ya de suceder, pero que a veces como malas prácticas de quienes laboran en algunos centros de salud se terminan dando, ¿no? Y tienen repercusiones que afectan vidas. O sea, su hijo falleció, su hijo Sergio, y Eulogia también quedó impactada por todo lo que significaba perder un hijo como una mujer que además tenía una responsabilidad específica dentro de una comunidad indígena. Ah, el siguiente trabajo que vamos a compartir, este trabajo es en donde, en altura de Ayacucho. Esto, esto fue en Puno, más No, bien, en algunas comunidades que visité, una de ellas fue
para ver el tema de las heladas y cómo estaba afectando a comunidades del lugar. Entonces, fue un poco darle seguimiento al trabajo que realizaban las personas que estaban en el lugar, cómo es que lo afrontaban los niños, justo en época en la que ya llegaba la helada, que es digamos, una situación que se ha abordado durante muchos años en el país. Siempre sabemos que hay una temporada en que se habla de las heladas, en que se mostraban estas fotografías de los niños tocando el hielo. Seguramente tú, Juan, lo has visto, ¿no? En repetidas oportunidades. Y quería más bien verlo desde otra mirada, ¿no? No tanto ellos vinculados al hielo, sino conocer un poco más cómo es que estaban afrontando esta situación. Y fue parte también de un fondo que obtuve para poder realizar este proyecto, en el que estaba acompañado de texto, de fotografías y una infografía en el que se explicaba el Macusani Puno, que además es, digamos, una de las zonas alpaqueras por excelencia del país, y donde estas heladas también terminan afectando em, la producción de lana de los mismos animales, la crianza, ¿no? Sí, es un tema que realicé en el 2019, ya cuando el primero más bien que realizo al abrirme como independiente. ¿Es el primer trabajo, informe largo aliento como independiente? Sí, ese es el primero más bien. Entonces me tocó un poco de hacer toda la chamba que hacías en un medio, ¿no? Donde cada quien a veces tiene una función específica, y esto fue organizar desde cero, buscar un fondo que me ayude a cubrir los gastos, poder ir al lugar, poder hacer la producción, poder hacer el texto, poder conversar con las personas, la entrevista. Entonces un poco de ver, y ahí me di cuenta de la dificultad, además, ya de poder encargarte de hacer un poco de todo, ¿no? Porque hay momentos que uno quiere captar y se escapan a la cámara porque uno está realizando la entrevista o está realizando la entrevista, pero es el momento perfecto para la foto porque la luz o algún detalle, y pues uno tiene que aprender a balancear eso, ¿no? Entonces, sí, así fue mi primera experiencia como independiente, y yo creo que retadora además, ¿no? Por el clima, las condiciones, y a raíz de ello más bien me ayudó a ver cómo es que debería darle un espacio a cada uno, ¿no? O tratar al menos de generar un mejor balance, que creo que he ido desarrollando ya con el tiempo. Sí, es bueno tu comentario, Leslie, para los jóvenes que también imagino que tendrán la oportunidad de reflexionar y pensar cómo me asigno, porque eso es asignarme un tema o buscarme un tema y cómo lo voy estructurando y cómo digamos, lo empaqueto para que sea atractivo para buscar financiamiento. Imagino que eso es lo que haces, ¿no? O lo que tiene que hacer todo periodista independiente, ¿no? Buscar un tema que puede interesar a determinado tipo de publicaciones que ya conoces, ¿no? Y además que tienes varios contactos o varias publicaciones con las que ya has trabajado y te pueden interesar. Eso facilita bastante, ¿verdad? Sí, definitivamente, ¿no? Uno va construyendo un portafolio a medida que va cubriendo primeras historias, quizás más locales, más cerca a uno, y luego va viendo qué temas son de interés, digamos, social, pero también qué temas le interesa a uno. Entonces, como habrás visto hasta ahora, son muchos temas que tienen que ver con el espacio, con el territorio, con temas ambientales, porque es un cuestionamiento muy personal que yo tengo, ¿no? De cómo es que uno se vincula con el lugar en el que está, cómo es que realiza ciertas prácticas, cómo lleva a cabo, mantiene ciertas costumbres. Entonces, en este último caso era ver cómo es que las comunidades indígenas más bien adoptaban determinadas acciones frente al cambio climático, frente a esta situación de helada, pues que se ha mantenido en el país. Bueno, de Puno vamos a pasar a Lima, por los reportajes que has compartido, pero la Lima turística, no. La Lima veraniega, no. Es la Lima convulsionada por manifestaciones. Y tú nos contarás cómo fue esa cobertura. Sí, estas fotografías son de las últimas protestas a raíz de
de la salida pues de Pedro Castillo y más bien el tiempo en el que está Dina Boluarte en el cargo. eh, y fue parte de la de cobertura, digamos, no asignada para un medio en específico, sino que estaba más vinculado con yo cómo me sentía como ciudadana, como periodista, como fotógrafa, al ver pues diferentes tipos de demandas que no eran ni escuchadas, o sea, ni para decir que han sido atendidas, ¿no? Y claro, había de todo en estas protestas, diversas solicitudes, pero era importante de alguna manera visibilizarlas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y de dónde es que están participando? Y el tema de las protestas lo he continuado cubriendo, digamos, porque ha sido em, algo con lo que yo me he relacionado desde el inicio de la fotografía, en mi práctica fotográfica, ¿no? Mis primeras coberturas así, mis primeros pasitos, digamos, ya cubriendo historias han tenido que ver con protestas en el 2015, protestas por em, acaparamiento en entidades, protestas después las de Merino, las de Inti Bryan, ¿no? Entonces siempre ha estado muy presente porque manifiesta cómo es que los ciudadanos, las personas se sienten con respecto a aquello que debería, digamos, establecer algún tipo de bienestar para todos. Eh, entonces trato de, eh, en este proyecto que estamos viendo, por ejemplo, con estas historias, al utilizar el blanco y negro como para dar referencia, esto es algo que no cambia, ¿no? La situación, estas fotos tranquilamente podrían ser, hey, son las marchas del 2020 o fueron las de las protestas contra Merino. Eh, y más bien se están agravando con el tiempo, en ver situaciones de mucha más violencia, de demandas que siguen sin responderse. Y creo que más bien los jóvenes tienen la oportunidad de acercarse a estos espacios, obviamente con algunas limitaciones y cuidados, pero poder, digamos, experimentar otro tipo de fotografía que demanda que estemos en el momento atentos a lo que sucede. Y creo que en ese sentido es importante también el cubrir este tipo de problemáticas. De hecho, que este tipo de coberturas demandan más, ¿cómo te puedo decir? No solamente atención, sino eh, atrevimiento o, ¿cómo diríamos? Mucha interés y sentido de riesgo controlado, ¿no? O sea, porque ahí no sabemos en qué momento determinadas formas de violencia puede, digamos, producirse o emerger, porque aparentemente puede estar muy calmado y no pasa nada, ¿no? Y de repente, digamos, hay un desencadenamiento de hechos que, que hay cosas que ya hemos visto, cosas que lamentar como sociedad. Y me Sí. imagino como periodista en realidad es sentirse un poco frustrante, ya sea porque no lo tienes o ya sea por el nivel de violencia como tú acabas de decir, ¿no? Del año 20 a esta fecha, ¿no? Sí, es frustrante, especialmente porque uno ve estas situaciones y no hay mucho que pueda hacer para detenerlo, ¿no? Más que visibilizar los abusos, ¿no? Los excesos por parte también de las fuerzas del orden. Y además que como fotógrafa independiente es difícil porque uno no siempre tiene los implementos de seguridad que quisiera, ¿no? Yo sé que hay fotógrafos que en el mejor de los casos cuentan con un medio que les dé ese soporte, ¿no? Protección, casco, chaleco, agencias, por ejemplo, que les dan hasta canilleras, que me parece excelente. Y en el caso de los fotógrafos independientes, y lo digo porque he conversado también con otras fotógrafas, ¿no? Cómo les ha ido en estas coberturas, especialmente desde el 2020. Y no es que les daban los implementos, sino que muchas veces los medios esperan que uno ya cuente con todo ello, y lo que más bien a ellos les importa es ver el producto, ¿no? Las fotografías, qué momentos has capturado. Cuando también es importante hablar de ello, de la necesidad de garantizar de que quien está ahí adelante poniendo la cámara y poniendo el cuerpo es quien hace la fotografía, ¿no? No está el medio ni el editor ni el director. eh, y felizmente se han creado, yo creo que a raíz de lo de Merino y más de estas últimas protestas desde el diciembre pasado, eh, redes que acompañan, ¿no? Redes que dan algún tipo de soporte, ya sea escuchando o tratando de buscar implementos o desde saber, y estás en tal ubicación, dónde están,
¿no? Como que avisen si llegaron bien a casa, desde eso. Y yo creo que de alguna forma es importante, ¿no? Tener eso, porque en mí generó un impacto, ¿no? Ya empezaba con lo de Merino y con esto último, como que estalló ese miedo a que antes no se manifestaba, digamos, en la cobertura de protestas. Ahora que hablas de Merino, ¿experimentaste como estudiante en esa ocasión o ya estabas ejerciendo No, profesionalmente? ya estaba ejerciendo, sí, ya estaba ejerciendo y más bien hice las fotos para algunos medios, para algunas organizaciones, ¿no? Que querían registro. Y estaba ahí muy cerca, en el caso de Merino, era ver cómo la gente caía a metros, ¿no? Y sí, me recuerdo que me generó un impacto, ¿no? De qué es lo que está sucediendo en el Ah, país. ahorita se me ocurre preguntarte, no se me había ocurrido antes, pero creo que vale la pena pensar, reflexionar. Las movilizaciones tienen ciertas pautas y dinámicas dependiendo qué sectores sociales son los que promueven, vamos a decir. Eh, yo, en mi experiencia periodística de coberturas, nosotros de la época, cuando cubríamos, descubríamos o sabíamos que determinado tipo de grupos sociales o trabajadores, sindicatos, en fin, buscaban la foto, ¿no? O sea, esto es, generaban la escena express porque querían, obviamente, que se promocione o que rebote periodísticamente y para eso a veces generaban escenas. Pregunto, ¿no has sentido algún momento que algunas de estas marchas sean, digamos, los marchantes, los grupos se organizaban y porque han estado organizados, buscaban en realidad crearte una escena para que rebote rápidamente, digamos, informativamente y que eso le beneficie, digamos, políticamente y de opinión pública? De manera directa, pues no me ha tocado, pero sí la he visto, ¿no? Escenas que justo en el momento vi, por ejemplo, el video, que es más difícil es más fácil darse cuenta, ¿no? Cuando ves toda la escena y cómo se dio en video, el momento a momento, y de repente hay circunstancias en las que uno percibe, hey, pero no fue tanto así, ¿no? O quizás están exagerando con alguna reacción. em, pero, o sea, se puede dar porque yo creo que cada uno de estos grupos participantes tiene intereses además que quieren que sean atendidos y en muchos casos es una forma en la que se puede captar la atención de ciertos espacios, de ciertos medios, teniendo en cuenta además que estamos en una época donde las redes sociales, digamos, generan un gran peso, ¿no? Entonces una foto llega a redes, se hace viral y de repente está después más bien en medios, ¿no? Pero yo creo que depende mucho también de la ética y del rigor periodístico, ¿no? Cómo abordar esa situación. Si yo estoy viendo de primera mano que se está dando una situación que puede parecer armada, entonces cuestionar, ¿no? Realmente, ¿y esto cómo se está dando? ¿Cuál va a ser finalmente la intención de publicar esa foto? Puede ser que va de la mano con lo que cierto grupo periodístico desee, pero puede ser también que el fotógrafo tenga una agencia, me refiero a agencia como libertad de poder ser crítico con lo que sucede y bueno, ahí está la propia mirada, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en eso. Lo hacía el comentario porque en verdad ahí sería largo comentar y describir algunas escenas que sí lo he sentido, que ha sido expresamente, digamos, motivacionalmente para invitar, mejor dicho, para que el fotoperiodista pesque rápidamente la escena. Eso vamos a decirlo así de una manera, de un resumen. Pero así seguimos con tus historias visuales, Leslie. Y de ahí, de la Lima caótica, vamos a la sierra. ¿Qué lugar es esto, Leslie? Pues este es parte de un proyecto a largo plazo que vengo realizando ahora. Eh, Así que esto es San Pedro de Casta, digamos, es la sierra de Lima, ¿no? Lima como región. Y lo que busco con esta historia es poder conocer
la relación de estas personas eh, con el territorio, con el cuidado del agua, porque además es en esta zona de San Pedro de Casta donde hace algunos años empezaron proyectos de revaloración de prácticas incaicas, como son el tema de las amunas, donde a través de estas prácticas de manejo del agua, de la cosecha y la siembra del agua, y de algunos canales además y ductos específicos para recolectar y después capturar y distribuir el agua, es que ellos están de alguna forma asegurando la sostenibilidad del espacio en el que viven, pero también están aportando de manera indirecta al cuidado de la cuenca del río Santa Eulalia, que también da agua a Lima, ¿no? Entonces se ha hablado en los últimos tiempos ahí cómo Lima se podría quedar sin agua, además estamos en un desierto, es la costa y a veces parece que no somos tan conscientes de ello. Y son estas personas las que durante mucho tiempo han continuado con estas tradiciones, además de buscar fondos para poder implementarlo, pero también poner en práctica aquellas tradiciones que ellos mismos dicen que vienen pues desde sus abuelos y los abuelos de los abuelos. Y esto es parte como de un primer vistazo, ¿no? Del trabajo que vengo realizando, de esta relación que tienen. Y es un proyecto que me gustaría continuar para poder ver ese por qué, ¿no? Entender mejor esas relaciones, especialmente teniendo en cuenta que viene mucho por parte de la tradición, del mito, ¿no? De las historias que vienen desde atrás, del cuidado del agua y de cómo es importante cuidar ese territorio para garantizar que el agua siga fluyendo, ¿no? Y dando por ende vida. ¿Y este proyecto está financiado o estás financiándolo tú misma? Yo misma, ¿no? La idea es postular, me gustaría algún fondo y poder, pues, hacerlo sin tanto dificultad que ahora vengo atravesando, ¿no? Cuando uno financia en absoluto su proyecto. Pero más bien, este proyecto inició como parte de una beca que tuve de un programa sobre fotografía ambiental, un laboratorio en el que había una mentoría centrado en fotografía ambiental que era financiado por la agencia Native y programas de escuelas de fotografía de Alemania. Y ahí es donde surge por primera vez el tema, pero no hubo ningún tipo, digamos, de financiamiento para que pueda yo ir al lugar y llevarlo a cabo. Entonces ha sido más que nada mis propios recursos, ¿no? Poder conversar con la gente, más bien con el tiempo, que ellos puedan abrirse un poco más, permitirme acompañarlos a determinadas prácticas. Y es más, el fin de semana pasado estuve ahí en San Pedro de Casta, eh, porque ellos tienen una fiesta anual, ¿no? Que es la fiesta del agua. Y acompañándolos en parte de las tradiciones como que se dieron durante estos días en la que pude conocer un poco más como qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué es que realizan este tipo de labores? ¿Y puedes comentarnos cómo se hizo la fiesta del agua? Sí, la fiesta del agua o champería, como le llaman, es una fiesta en la que ellos em, realizan prácticas de manera tradicional, rituales, en las que brindan, digamos, ofrendas hacia la naturaleza y los apus que ellos tienen para que estos apus digamos, de alguna forma les den una bendición, una promesa a cambio de poder cuidar sus tierras, de poder garantizar que van a tener agua, que va a haber cosecha, ¿no? Entonces, para todo esto depende muchísimo del agua. Y es por eso que la fiesta se llama así, ¿no? Tiene su nombre. Y tiene un orden también, una estructura interna en la que hay gran participación comunal, ¿no? De cómo es que deben de cuidar desde los mayores, porque había gente que podía tener una persona que conocí justo en este último viaje fue doña Catalina, que tenía 86 años, y ella recordaba las historias de sus antepasados, ¿no? Y cómo sus abuelos le dijeron y cómo tenía que hacerse, porque si no los sapos se molestaban y que además todo es con el fin de garantizar que haya agua, ¿no? Que haya, por ende, como agua para los animales, agua para lo que ellos consumen, agua para los regadíos, para la agricultura.
Y ha sido muy interesante, ¿no? Entonces es un proyecto que me gustaría continuar para reflejar un poco estas costumbres, estas prácticas que tienen, pero además incorporar mi mirada de cómo es que ellos se vinculan con este espacio, ¿no? Y por eso el juego en algunas fotos de la doble exposición, para incorporar estos mitos, estas historias que ellos tienen. Estamos hablando, digamos, un tema de fertilidad en principio, ¿no? O sea, a través de la preservación de las condiciones ecológicas, ya me imagino, no solamente somos conscientes, pero hay poco, ¿cómo se puede decir? Hay pocos logros en términos de recuperar la naturaleza. Y, y lo que es peor, creo que incluso mantenerlo, ya solo, me imagino que en el futuro habrá que pelear solamente, aunque sea para que se mantenga tal como está, a lo que hemos llegado, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Efectivamente, tu trabajo nos deja varias preguntas y una de ellas de repente, digo yo, ¿no? Sí es cierto, son temas sociales, temas ambientales, pero ¿por qué no nos compartiste esos temas que te aumentaba, que me parecía genial, la de tala ilegal de árboles? He visto que has publicado en varios medios, aparte de Ojo Público, también en otra publicación fuera. Sí, en realidad he realizado trabajos con diversos medios. Em, Al inicio eran medios nacionales, pero después que me abrí como independiente, más que nada internacionales, una cuestión de organización, ¿no? De poder uno postular a veces o decirle esta es la historia que quisiera contar, o a veces son estos medios que buscan a uno y decir, hey, nos interesa publicar ese tipo de historias. Y no lo compartí, la verdad, porque esa fue una de las, digamos, de los proyectos o de las historias que realicé en mis inicios de la fotografía. Y digamos, como han pasado tantas otras cosas, a veces para uno es difícil determinar "Ey, qué historia comparto y qué historia no". Incluso entre estas que compartí, me quedé con la idea, y no compartí otra, ¿no? Por ejemplo, de la pesca de calamar, o no compartí otra sobre temas de salud, ¿no? Que también he cubierto. Entonces, digamos que uno es con las que más se identifica o la siente más cercana, ¿no? Yo creo que quizá por eso a los Andes, a la sierra, le tengo un especial cariño por, digamos, por mi familia, mi abuela, eh, cómo es que se relacionan con el espacio en el que están. Entonces, como te decía al inicio, ¿no? Tiene que ver muchas veces con contar una historia a otros, pero en el fondo está esa mirada del fotógrafo, ¿no? De qué motivaciones te lleva a ver determinada problemática o determinado tema en la cobertura. Y yo creo que ese es mi caso, ¿no? Porque me he sentido más vinculada a historias de los Andes, pero sin dejar de lado toda la cobertura, pues, en la Amazonía o en el norte, ¿no? O estos temas de salud que te comento, Juan. Y además, contemporáneamente son los temas que, digamos, interés en diferentes niveles de organizaciones, sobre todo las no gubernamentales, que son las que están muy activas, porque los gobiernos están con el problema, ¿no? Y están distraídos en otras cosas. Y eso por, Sí, a veces ¿no? desde medios independientes se le da más cabida a este otro tipo de historias, ¿no? O incluso desde medios que no son considerados tradicionales, donde a veces se sigue una línea, ¿no? O se espera determinado tipo de historias. Yo creo que como independiente tengo esa libertad, ¿no? De poder decidir si es que sigo con esta cobertura, exploro otra temática, y al final pues enriquecer, ¿no? Las historias que son para el bien social. O sea, eso es lo que considero al final. Una inquietud para los que vean y se pregunten, ¿y cómo haces con el derecho de autor de tus fotos? Pues son negociables. Yo creo que a veces hay medios que tienen la pauta muy clara de cómo es que van a compartir y distribuir tus imágenes. Entonces llegamos a un acuerdo, incluso he llegado a firmar cuestiones de derechos de reproducción, pero los derechos de autor pues se mantienen en uno, ¿no? Entonces, eso no los he cedido.
Y los derechos de reproducción sí, como que son manejables. Hay algunos medios que lo publican, por ejemplo, en el caso del País, y que Internacional, en la revista de Italia, quiso republicar, entonces no había mayor problema porque no era digamos, una cobertura exclusiva para un medio. Pero puede ser que el medio mismo te plantee y queremos que esto sea exclusivo para nosotros, entonces llegamos a otra dinámica, ¿no? Y otro acuerdo, además, que tiene que ver también con la compensación económica, como con el tema de derechos de autor. Creo que es mucho de aflojar, ¿no? Tirar y aflojar, y que es lo que también em, usan o les sirve a ellos, pero también que yo quiero que se visibilice. Entonces, sí. Claro, porque en Europa lo que yo sé es que en verdad el gran porcentaje, si no todos los fotógrafos son pues freelance. Acá en Perú recién estamos experimentando los últimos 5 o 6 años, digamos, esa independencia, entre comillas, vamos a decirlo en el sentido de, soy independiente, sí, para lo que yo quiero hacer, pero no necesariamente quiere decir que soy remunerado Ujú. a un nivel, digamos, que nos gustaría. ¿No? Y a veces hay temas que pueden interesar a determinado tipo de publicación, en fin. Pero en Europa, gran porcentaje en realidad son independientes, ¿no? Y negocian, y me imagino la legislación debe estar más clara que acá en Perú, ¿no? Porque acá en Perú es un poco complicado eso, el uso de las fotos por tema de derecho de autor, ¿no? Sí, es más, hace unos días vi que unas fotos que había tomado en el 2020 relacionadas a la pandemia, no sé cómo han aparecido en las redes de un grupo mediático aquí de peso, y yo nunca tuve ningún vínculo con ellos, ¿no? Es un tema que aún me quedó pendiente por discutir y resolver, a ver qué voy a hacer con eso o lo dejo pasar. Pero en Perú es que no suele haber un conocimiento mayor de qué implica la ley de derechos de autor en la fotografía y cómo se aplica y qué normas, digamos, protegen la creación fotográfica. Cuando en el extranjero es mucho más claro, ¿no? Especialmente en países como Europa o de Europa, como tú mencionabas, Juan. Em, por ejemplo, este tema de la firma de derechos de autor, de reproducción, que se dio fue para un medio también internacional, que tiene sede en Londres. Entonces, em, sí, querían como que todo esté muy claro, ¿no? Incluso en algunos casos son muy específicos con el tema de qué personas aparecen, y si aparecen personas, tener el consentimiento de ellas. Entonces, como te digo, es mucho como que tira y afloja y negociar qué es lo que se puede hacer. Sí, sí, me consta en el sentido de que aún siendo, digamos, una agencia que te toma el servicio, cuando los diarios europeos publican, ponen, además de la agencia, ponen el nombre del autor Ujú. de la foto. Acá en Perú solamente ponen el nombre de la agencia y no consideran el nombre del autor, ¿no? Bueno, me imagino que en el futuro las organizaciones, los gremios que tengan que ver con la protección o el ejercicio de la profesión, bueno, se pongan las pilas y comiencen digamos, a formarse y además construir toda una legislación que de repente existe, pero falta hacer una compilación y plantearle en una mesa de negociación, o si no, por lo menos visibilizar los derechos intelectuales, vamos a decirlo, de todo autor, ¿no? De todo autor, no solamente Sí. los que firman un libro, también la fotografía, ¿no? Así es nuestros pensamientos compartidos con Leslie. Y es placer conocerte y que te conozcan más, porque eres conocida. Y te agradezco la paciencia. Esto es todo. Gracias por la permanencia y solamente te pido que nos des un hasta luego a los que nos vean y conozcan y han visto tu trabajo, Leslie. Y gracias, Juan, por la invitación. Más bien, gracias por este espacio para poder compartir y debatir un poco más sobre la fotografía, ¿no? Creo que es necesario, así que estén atentos y sigan a tus redes. Hasta otra oportunidad, Leslie. Que tengas un buen fin de semana y éxitos en tus siguientes notas. Gracias, cuídate, Juan. Esto ha sido nuestro diálogo con Leslie y sobre todo compartir experiencias, y ella ha tenido la gentileza de compartir sus inquietudes periodísticas y sus proyectos que vienen en el futuro
y además nos ha compartido estos trabajos que han significado no solamente una maduración paulatina desde que empezó en las coberturas periodísticas, diferentes eventos sociales, como también informes, ya sean en términos de ecología, medio ambiente. Totalmente, como ella dice, le interesa estos tipos de temas. Ustedes han visto sus coberturas del corredor minero, las manifestaciones en Lima, y he comparado cómo fue la cobertura en el año 2020, esto es las manifestaciones contra el gobierno de Merino, y las actuales contra el gobierno de nuestra actual presidenta, Dina Boluarte. Y no solo eso, de cómo ella, siendo una periodista independiente, busca que financiar sus proyectos periodísticos. Esto es precisamente la situación de muchos periodistas independientes para lograr no solamente determinados temas, ya sea en nivel de investigación, y los trabajos que se necesitan hacer en el terreno, en el campo. Para ello, no solamente recurren a ahorros, también buscan financiamientos en organismos o publicaciones que tienen interés en estos tipos de temas. Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora, y la siguiente semana con una nueva entrevista.